A ver, estudiante del perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. Disculpen la demora que ya no podía entrar, problema de internet. A ver, por favor, jóvenes, el día de hoy vamos a tener la siguiente clase. A ver, dentro de la clase que nos corresponde el día de hoy, jóvenes, es lo que corresponde principalmente economía. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes, la clase anterior hablábamos principalmente sobre la economía? Cuando hablábamos de la economía, principalmente decíamos que la economía primero se inicia como una rama de la ética. ¿Recuerdan ustedes que la economía se inicia como una rama de la ética? Por eso. Entonces, cuando hablábamos de economía, la economía nace de que el hombre se da cuenta de que no puede obtener todos los recursos que quiere. Chicos, ¿cómo así? Que el hombre no puede obtener todas las necesidades que el hombre tiene, una serie de necesidades. Las necesidades del ser humano son ilimitadas. Y sabe, jóvenes, se da cuenta que no puede obtenerlo todo. Por eso, por ejemplo, en la época primitiva, estábamos hablando de que el hombre, es decir, debido a que se dedicaba a la caza y a la recolección, su economía era autosuficiente. Pero cuando empieza a aumentar la población, se ve la obligación de tener más necesidades. Y entonces, de una manera casual, en la época primitiva, descubre la agricultura. A través de la agricultura logra obtener la mayor cantidad de productos. Pero cuando aumenta la población, los recursos son escasos. Entonces, para que se den cuenta, la primera etapa de la economía es en la época primitiva, después en el esclavismo, mayormente cuando el hombre se ve obligado a tratar de conquistar otros territorios y de estos territorios tratar de obtener la mano de obra gratuita. ¿A través de qué, jóvenes? De los esclavos. De los esclavos jóvenes. Ahora sí, el esclavismo, el feudalismo, el dominio de la tierra. El rey entrega las tierras al señor feudal. El señor feudal era un miembro de la nobleza, que se convirtió en duque, conde o archiduque, por el simple hecho de tener a cargo las tierras, jurándole fidelidad al rey. Jóvenes, el rey le entrega las tierras y estas tierras se las arrendaba a los campesinos, ya que ellos no tenían tierras. Y a cambio de esto, la mitad de su cosecha le pertenecía al señor feudal. Y el capitalismo mayormente significa cuando el empresario, jóvenes, o la explotación del hombre por el hombre, o el obrero. Y en el socialismo, que busca la igualdad, jóvenes. El capitalismo es mayormente lo que conocimos, cuando mayormente el hombre empieza a aprovechar y obtener una serie de ganancias a través de las famosas empresas. A ver, vamos a ver lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, si ustedes tratan de ver esa imagen, jóvenes? Dice, la economía nace desde que el hombre se da cuenta que no puede obtener todo lo que quiere. ¿Y de qué manera lo obtiene? ¿De qué manera lo obtiene, jóvenes? La manera... Trabajando. A ver, Trabajando. Pero primero lo hizo, claro, tenía que trabajar, pero jóvenes, por ejemplo, Pedro trabaja de contador, pero Pedro no puede obtener, jóvenes, no puede obtener, por ejemplo, choclos. Y la manera de obtener choclos tiene que comprarlos. Pero ¿qué pasaría, jóvenes, si en aquellos tiempos no existía la moneda? Lo hizo a través del trueque. Intercambios. ¿No se dan cuenta a través de la imagen? Para que se den cuenta. Pero jóvenes, cuando estábamos hablando de esto, que la economía parece de que cuando el hombre se da cuenta que los recursos son escasos, desde ese momento se empieza la economía. Pero cuando se empieza a hablar ya como para conocerla como una rama, o empezar a hablar como dentro, en aquellos tiempos como parte de la filosofía, en la filosofía, dentro de una rama de la ética, estaba considerada la economía. La economía era una rama de la ética. Y cuando hablábamos de la rama de la ética, significa que en aquellos tiempos, la economía, jóvenes, formaba parte de la rama de la ética. ¿Y quiénes fueron los primeros que hablaron de economía? Fueron los griegos. Pero ya lo practicaron, que quede claro, desde mucho más antes, cuando el hombre se dio cuenta que los recursos eran escasos.
Y ahora sí, motivo por el cual a los griegos se le consideran como los padres de la economía. Y en aquellos tiempos, cuando era parte de la rama de la ética, aparece el padre de la economía antigua, que es Aristóteles, jóvenes. Ahora sí, si estábamos hablando de aquellos tiempos en la economía, cuando recién aparece, el término de economía se divide en dos frases, eikos y nomos, y ambos significa administración de la casa o hacienda. Pero después, cuando la economía deja de convertirse, jóvenes, cuando la economía deja de convertirse en una rama de la ética, la economía, la economía se convierte en una ciencia. Pero ¿a partir de qué momento la economía se convierte en una ciencia? La economía se convierte en una ciencia a partir, jóvenes, cuando verdaderamente Adam Smith, a través de su gran obra La riqueza de las naciones, la economía se convierte en una ciencia. Pero principalmente la economía forma parte de una ciencia social. ¿Por qué? Porque estudia el comportamiento económico del hombre. Es decir, ¿cómo así el comportamiento económico del hombre? Cuando la economía se da cuenta que con los recursos que cuenta el ser humano, pues el ser humano se da cuenta que las necesidades son ilimitadas y por lo tanto el hombre tiene que darse cuenta cómo distribuir su presupuesto, por ejemplo. Entonces, le decía, la economía es una ciencia social porque se encarga la manera de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Con lo que yo gano, me alcanza para satisfacer mis necesidades humanas, a pesar de que mis necesidades son ilimitadas. Pero tengo que medirme para poder satisfacer las que puedo. Entonces, jóvenes, ahora sí, también recuerdan ustedes, jóvenes, ahora sí, no sé si recuerdan ustedes que también el tema que vamos a tratar se va a tratar principalmente el día de hoy, son sobre los métodos de la economía. Ahora sí, pero ustedes se podrán a pensar, ¿pero qué es un método, jóvenes? A ver, ¿alguien de ustedes me puede decir? Ahí, chicos. Hey, es la manera, jóvenes, es la manera de actuar o realizar, es la manera de actuar o la forma de realizar algo de forma sistemática. A ver, chicos, o es el conjunto de tareas para desarrollar, el conjunto de acciones o técnicas para realizar una tarea. Ese es un método. Pero, jóvenes, ¿qué es? Muchos de ustedes, cuando hablaban del método, el método busca investigar, jóvenes, o buscar información. Cuando hablábamos dentro de la parte un poquito más centrarnos a la parte de los métodos de la economía. A ver, como les decía a ustedes, son las técnicas o son las acciones que tiene que realizar el hombre para cumplir una tarea. Ahí, chicos, el conjunto de acciones o trata de organizar sus técnicas para llevar a cabo una actividad o una tarea. Pero, ¿qué es lo que hablamos? Cuando hablamos principalmente, jóvenes, cuando hablábamos del método, busca principalmente investigar o buscar la información sobre un tema específico. Por ejemplo, Pedro tiene a cargo, a Pedro le ha tocado investigar, el maestro le ha tocado investigar sobre la problemática económica del país. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro tiene que buscar información sobre ese tema. Tiene que buscar, jóvenes, en varios rubros del internet, jóvenes, y ahí tratar de hacer un consolidado final. Mayormente. Eso significa su método. El método, entonces, busca investigar o buscar información sobre un tema específico para realizar un conjunto de acciones para desarrollar una tarea. Ahora sí. Dentro de la parte de los métodos de la economía, yo les había mencionado a ustedes el método de la economía.
busca establecer teorías, pero cuando hablábamos de teorías, ¿qué son teorías? Cuando hablábamos de las teorías dentro de la parte de la economía, son jóvenes, son hipótesis para identificar las posibles causas de los fenómenos económicos. Pero ¿qué serán? Ustedes se podrán pensar, ¿pero qué son fenómenos económicos? Son los fenómenos económicos, hey chicos, son eventos producidos por conjunto de personas. Hey chicos, cuando buscan satisfacer y mejorar sus necesidades jóvenes materiales. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, chicos, la migración es un fenómeno, producto de un fenómeno económico, son las causas de los fenómenos económicos. Por ejemplo, ustedes se podrán pensar, los venezolanos quieren satisfacer sus necesidades, quieren brindarle alimentación, porque, por ejemplo, la situación de ellos está crítica. ¿Y saben qué han hecho los venezolanos? Han migrado, es decir, se han desplazado han se visto obligados a salir de su país a tratar de buscar mejores condiciones de vida. Eso es, por ejemplo, cuando yo les estoy mencionando un fenómeno económico, es cuando la persona busca satisfacer sus necesidades y mejorar busca satisfacer y mejorar sus necesidades materiales. Es un fenómeno económico. Otro fenómeno económico sería la escasez. Por ejemplo, en este proceso de la pandemia, jóvenes, hay escasez de algunos productos o algunos medicamentos. Por ejemplo. Bueno, nos centramos en el método de la economía. Les estaba mencionando a ustedes, el método de la economía busca establecer teorías para identificar posibles causas de los fenómenos económicos. ¿Qué significa esto? A través de la investigación, pueden observar esa imagen, jóvenes que ven ahí, la imagen que es de este pequeño que está aquí, jóvenes con una lupa. A través de una investigación establece las posibles, chicos, a través de la investigación, analiza, explica, analiza, jóvenes, investiga, analiza sobre las causas y consecuencias de los fenómenos económicos. Entonces, que quede claro, los métodos de la economía trata de identificar las posibles causas de los fenómenos económicos. ¿Cómo así? A través de la investigación, jóvenes, analiza, aquí pueden ver la siguiente imagen, analiza sobre las causas y consecuencias de los fenómenos económicos. Por ejemplo, vamos a mencionar el fenómeno económico de las migraciones. ¿Cuál es la causa? Chicos, la causa de la migración de los venezolanos al Perú o a algunos países de América Latina, la inflación. Pero Venezuela ha pasado por el periodo de la hiperinflación, cuando su moneda pierde valor y el dinero que ellos ganan no les alcanza para poder comprar la mayoría de sus productos o alimentos, por ejemplo. Ese es un fenómeno económico. ¿Conoce la causa? Entonces, chicos, la causa es la inflación, la consecuencia es escasez de alimentos. Es fenómeno económico. Ahora sí, si tenemos esto de los fenómenos económicos, de los métodos, jóvenes, hey, chicos, dentro de la economía, yo les había mencionado a ustedes, el objetivo principal de la economía es estudiar la correcta distribución de los recursos. La correcta distribución de los recursos. ¿Pero para qué? Para satisfacer las necesidades del ser humano. ¿Pero habrá una correcta distribución de los recursos? No, jóvenes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay que partir de diferentes realidades. A veces lo que gana una persona, cada ser humano, su sueldo es muy diferente a lo que gana. Por ejemplo, hoy en día, producto de esta pandemia, hay muchas personas que no han tenido trabajo. Y entonces, si por decir, jóvenes, ellos no han tenido ingresos, en cambio otros han tenido sus ingresos porque han sido trabajadores públicos. Y de acuerdo al trabajador público, ¿cuánto recibía de ingreso? Si yo era un personal de limpieza, por ejemplo, recibía menos de aproximadamente 1,000 soles. Pero si yo hubiese sido un juez, recibo mis 15,000 soles aproximadamente. Entonces, la economía es la ciencia que estudia la correcta distribución de los recursos para satisfacer las necesidades del ser humano. ¿Cuál es el objetivo principalmente de la economía? Chicos, el objetivo principalmente de la economía
es en la aplicación de recursos y materiales para la obtención de bienes y servicios. El ser humano tiene una serie de necesidades. Las necesidades son ilimitadas. Por ejemplo, jóvenes. Hey, niña, por ejemplo, dice Pedro. Pedro dice lo siguiente. Le dice a su papá, papá, yo quiero un celular más moderno. Es un bien. Y el servicio le dice, ¿sabes qué, papá? Yo ya no quiero Claro, que no quiero de Movistar porque Movistar está lento. Y entonces quiero de una señal más nítida. Hey, Claro, por ejemplo, una cosa muy contraria pasó en mi caso. Por cambiarme de Claro, me he pasado a Movistar y el servicio es pésimo. Hey, chicos, cuando hablábamos de lo siguiente, de los métodos, dentro del aspecto de la economía, se basan en los métodos. Y los métodos jóvenes en principios científicos, mayormente dentro del aspecto de la economía, la economía no puede agarrar un método de otra ciencia. ¿Por qué, chicos? Porque si agarra un método de otra ciencia, sí puede agarrar los pasos del mismo método, porque un método tiene los mismos pasos, pero no va a utilizar el mismo análisis y la misma explicación de otra ciencia, sino que la economía tiene que desarrollar su método científico. Y la comprobación, jóvenes, a través de la observación, induce, deduce y comprueba. Ahí, chicos. Ahora sí, a través de la observación, el método científico es el más claro. A ver, dentro del aspecto, jóvenes, dentro del aspecto del método científico, el método que es el más aplicado en la economía, porque se utilizan varios métodos. Por ejemplo, el método deductivo, el método inductivo. ¿Y de qué vamos a hablar de cada uno de estos métodos, jóvenes? Dentro de las partes de la economía, se encuentra, jóvenes, dentro del método de la economía, se encuentran en el enfoque de la economía, en los enfoques de la economía. ¿Recuerdan ustedes las ramas de la economía positiva y la economía normativa? En la economía positiva, jóvenes, mayormente busca comprender el comportamiento de los sistemas y describe lo que existe y cómo funcionan. ¿Qué da a entender esto? Dentro de la economía positiva, cuando estamos viendo aquí lo siguiente, explica cómo funcionan las cosas. Eso da a entender la economía positiva, parte de los hechos reales. Parte de los hechos reales. Es decir, dice las cosas como son. Por ejemplo, a través de la relación de la causa y el efecto. A ver, por ejemplo, causa y efecto. Un ejemplo de ellos es la ley de la demanda, jóvenes. O la ley de la demanda. ¿Qué significa esto? Si aumenta el precio de un producto, ¿qué es lo que sucede? Si aumenta el precio de un producto, la demanda disminuye. ¿Y quién es la demanda? Los demandantes de la misma familia o la misma población. Chicos. Entonces, o por ejemplo, otro caso. La economía positiva habíamos mencionado lo siguiente. Explica las cosas tal como son. Parte de los hechos reales. Le decía lo siguiente. A ver, otro ejemplo es, jóvenes, por ejemplo, producto de la pandemia, ¿no se dan cuenta? Producto de la pandemia, el gobierno aplicó la cuarentena. Si yo era un microempresario o un empresario, jóvenes, me vi obligado, jóvenes, ¿a qué? A tratar de buscar. Como empresario, como microempresario o empresario, me vi obligado a buscar otro rubro. ¿Por qué? Porque la mayoría de pequeños empresarios han quebrado, jóvenes. ¿Por qué? Por este tiempo de la cuarentena. ¿Y qué generaron? El desempleo en su población. Y al generar el desempleo en sus trabajadores, generó pobreza. Para que se den en cuenta nada más. Entonces, la economía positiva parte de los hechos reales, explica cómo funcionan las cosas. Ahora sí, chicos, dentro de la economía positiva se encuentra la teoría económica. Pero cuando hablamos de teoría económica, también se encuentra dentro de la economía positiva la economía descriptiva, jóvenes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto cuando decimos economía descriptiva, jóvenes? Ahí está mencionado. Explica cómo funciona la economía.
Es decir, lo relaciona de la realidad, lo relaciona con la realidad. Es decir, cuando hablamos de la economía descriptiva, parte de la observación y descripción. Es decir, ¿qué significa? Observa y describe. Por ejemplo, observa y describe. ¿Qué da a entender esto? Obtiene los datos limpios. Un ejemplo de esto. Pero ¿qué significa esto, jóvenes, cuando decimos lo siguiente de la economía descriptiva? Yo le decía, explica cómo funciona la economía. Por ejemplo, parte de la observación y descripción. Un ejemplo. ¿No se dan cuenta, jóvenes? Un ejemplo de esto es cuando se obtienen los datos o se obtiene información. Por ejemplo, el Estado contrató los servicios del INEI para tratar de hacer un estudio de la situación, sobre la situación económica de las familias. Pero ¿qué es lo que sucedió? Algunas personas que trataron de hacer jóvenes, esta encuesta, no dieron los datos reales. ¿Y qué es lo que sucedió, jóvenes? Cuando se originó la pandemia, algunas personas que tenían poder económico han recibido, por ejemplo, la ayuda económica del gobierno. Pero otras personas que verdaderamente son de situación económica bien crítica no han recibido nada, jóvenes. Para que tengan una idea nada más. Entonces, cuando hablamos de la economía descriptiva, jóvenes, los datos tienen que ser parte de la observación y descripción. Los datos tienen que ser limpios, decir las cosas tal como son. Si no se aplica una economía, chicos, los datos no son limpios en la economía descriptiva, no va a servir de nada, jóvenes, para aplicar los métodos de la economía. Cuando hablamos de la teoría económica, jóvenes, la teoría económica coge los datos, los analiza y explica. ¿Qué significa, chicos, esto? Correlaciona, trata de ver cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, e inclusive la teoría económica busca las posibles soluciones. Pero eso es tarea de otro. Busca los datos. Entonces, ¿qué significa? Agarra los datos de la economía descriptiva, los analiza y los explica. Pero siempre y cuando, si los datos son limpios, se analizan, son de una manera adecuada. Y los gobiernos pueden aplicar buenas políticas. Ahora sí, chicos. Cuando estamos hablando dentro de estos datos tenemos los modelos. A ver, chicos. Dentro de esos datos también tenemos, jóvenes, la economía normativa. Cuando hablamos de economía normativa, ¿qué significa? Chicos, emite un juicio de valor. O los valores son éticos. Los valores son éticos. Por ejemplo, en la economía normativa, jóvenes, se habla sobre el comportamiento económico. Los evalúa si son buenos o son malos. Es decir, emite un juicio de valor. Por ejemplo, en la economía normativa, algunos economistas dicen lo siguiente, que el sueldo mínimo legal debe ser anulado. Otros no. Otros dicen que tiene que implantarse, porque si no, los empresarios pagan menos a sus trabajadores. Cuando hablamos de economía normativa, emite juicios de valor, jóvenes. Ahora sí, una vez que tenemos dentro de esta parte de la economía normativa, ¿recuerdan ustedes que dentro de esta de la economía positiva y economía normativa, cuando estábamos tratando de los métodos, porque investigan, jóvenes, observan, chicos, observan, tratan de analizar y explicar. Están aplicando los métodos y el método más común que aplica la economía es el método científico. Ahora sí, si tratamos de hablar de los métodos de la economía, hemos visto dentro de la parte de la economía positiva y la economía normativa. ¿Recuerdan ustedes que dentro de la economía positiva se dividía en dos partes? La micro y macroeconomía. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué significa microeconomía? A ver, chicos. Cuando se habla de microeconomía significa lo siguiente, porque es el estudio individual de los agentes económicos. ¿Cómo así? El estudio individual, de aquí no vamos a dar cuenta. Micro es pequeño, de forma individual sobre el comportamiento de los agentes económicos. ¿Quién es un agente económico? La familia. Por ejemplo, la familia
de Sebastián Macías, por ejemplo. La familia de Sebastián Macías forma parte del agente económico porque está dentro de la familia. ¿Cómo así, jóvenes? ¿Por qué? No solamente él, sino todas las familias del planeta, jóvenes, formamos parte de la microeconomía. ¿Pero por qué? A las familias, ¿quiénes somos en las familias? Son, para la economía, son los consumidores. ¿Por qué, jóvenes? Porque los consumidores son, cuando vamos al mercado, somos consumidores o compradores. Pero también dentro de esta parte de la familia, la economía nos considera como los demandantes. ¿Qué significa? ¿Por qué se dice demandantes? Hey, chicos, ¿no se dan cuenta? Cuando el precio de un producto sube, la demanda disminuye. ¿Qué significa? Por ejemplo, si es que sube el kilo de pescado, ¿las familias van a querer comprar pescado? No, pues, por eso significa, para la economía se le conoce como demandantes a la familia. Ahora sí, otros agentes económicos también se le considera, jóvenes, a las empresas. ¿Por qué se le considera a las empresas, jóvenes? ¿Por qué se le considera a las empresas? A las empresas se les considera también porque así como a la familia se le conoce como demandantes, que son consumidores o compradores, las empresas son los productores. Las empresas son los productores y también las empresas se le consideran con el nombre de, chicos, vendedores, pero en la economía los considera con el nombre de ofertantes. ¿Por qué ofertantes? Tanto la familia como los productores o empresarios, ¿dónde se relacionan? Las familias como las empresas se relacionan, jóvenes, o interactúan en los mercados. Interactúan en los mercados. A ver, chicos, ¿de qué manera las familias y las empresas interactúan en los mercados? Jóvenes, cuando por ejemplo, Lalo, por ejemplo, que es un agricultor, Lalo ha traído, por ejemplo, 50 sacos de papa, y Pía también ha traído 50 sacos de papa a vender al mercado. ¿Qué es lo que sucede? Al haber bastante papa en el mercado, los vendedores se ven obligados a bajar el precio de la papa. Y cuando bajan el precio de la papa, la mayoría de familias va y compra papa. ¿Me entienden, jóvenes? Se determina el precio. ¿Y qué función tiene la microeconomía con el gobierno? El gobierno, jóvenes, trata de que se regulen, da la libre, por ejemplo, determina. Hey, niños, mientras que esto es microeconomía, también tenemos la famosa macroeconomía. Pero ¿por qué se llama macroeconomía? Mientras que la microeconomía es de los agentes económicos, que son la familia y las empresas. Se interrelacionan, interactúan en el mercado, determinan el precio. La macroeconomía no es de las familias, sino es del país o de varios países que se relacionan. Oh, ¿por qué no decirlo? Es el estudio global, jóvenes. Por favor, apagar el audio donde hay una niña. A ver, chicos. La macroeconomía estudia el comportamiento económico del país o jóvenes de manera global. Ahora sí, ¿pero qué estudia la macroeconomía? Estudia, por ejemplo, la inflación. ¿Recuerdan, chicos? No sé si sus papás les habrán contado sobre la inflación que pasó el país. El Perú pasó por un periodo de inflación similar como el de Venezuela. Muchos peruanos en aquella época nos vimos obligados a salir del país para tratar de ayudarle en el aspecto económico a nuestras familias. Por eso, jóvenes, uno de los países que mayormente nos acogió en aquellos tiempos fue Venezuela. Por ejemplo, en aquellos tiempos, jóvenes, fue durante el gobierno de Alan García, nuestra moneda perdió valor. En el primer gobierno de Alan García se dio el fenómeno de inflación. Nuestra moneda pierde valor, pero ¿qué significa, chicos? Si un pan costaba 10 panes costaban, el precio de 10 panes por un sol te daban en aquella época, después, jóvenes, llegó a ponerse el precio del pan de 5 panes por un sol. Pero también se da un fenómeno dentro de la inflación, la hiperinflación.
La hiperinflación. ¿Qué significa la hiperinflación? Cuando es el precio desmesurado de los productos. Ya un pan no valía, 10 panes no daban por un sol, sino cuando dio la inflación 5 por un sol, pero cuando se dio la hiperinflación, un pan costaba un sol en aquella época. Significa que la moneda perdió valor. Y eso fue durante el gobierno de Alan García. Pero, por ejemplo, si hablamos de América Latina, Venezuela está pasando ese problema. Y si hablamos a nivel mundial, fue a Hungría, el país donde su moneda no tenía valor. Pero esos son jóvenes porque los países tienen que aplicar bien sus políticas de gobierno. Ahora sí, la macroeconomía estudia el comportamiento global, hablando de inflación. También la macroeconomía estudia el comportamiento global. ¿Qué significa PBI? ¿Ustedes han oído hablar de PBI? Producto Bruto Interno. ¿Qué significa Producto Bruto Interno? Es la producción total que tiene el país. Es la producción total del país. Es la total producción que tiene el país. Por ejemplo, el Perú es exportador de materias primas. Todo lo que hemos exportado, los ingresos, esto se conoce como forma parte del Producto Bruto Interno. ¿Cómo así, jóvenes? Por ejemplo, Perú exporta solamente materias primas. Y a uno de los principales países que la exporta es a China. ¿Por qué? Porque China se han instalado sucursales y ahí están fabricando una cantidad de productos. Perú exporta materias primas como petróleo crudo. La BPZ, jóvenes, sacan el petróleo crudo, se lo llevan para procesarlo en otro país. Se llevan el cobre y el hierro como mineral, procesarlo en otro país. El Perú exporta, por ejemplo, algunos productos agrícolas, como por ejemplo espárrago, jóvenes, que es la libertad. Se lo llevó como materias primas. Se lleva los productos agroindustriales, como por ejemplo la maca. Y allá viene como, ahí chicos, o la uña de gato, y viene con el nombre de una fábrica. Los procesa y nos venden acá a los peruanos a un precio demasiado elevado. Para que tengan una idea nada más. Entonces, la macroeconomía estudia problemas globales como inflación, producción, Producto Bruto Interno, recesión. ¿Qué significa recesión? Chicos, cuando disminuye la producción total en el país. Cuando no hay producción. Y cuando no hay producción, por ejemplo, no se han dado cuenta, producto de la pandemia, muchas empresas han cerrado. ¿Y qué se han visto obligados, jóvenes, como no ha habido producción? Como yo, como empresario, ¿qué he hecho? He cerrado mi fábrica y le he dicho a mis trabajadores, ¿sabes qué, chicos? Se van a ir a su casa por un tiempo, porque no tengo ingresos. ¿Y qué pasa con ellos, jóvenes? Muchos de estos empresarios no les han dado incentivos económicos a estas personas y estas personas se han visto obligados, jóvenes, a ingeniárselas para poder sobrevivir. ¿Y qué es lo que ha sucedido, jóvenes? Estas personas que tenían un trabajo, jóvenes, en una empresa, se han quedado desempleados. Y como están desempleados, jóvenes, han aumentado los índices de pobreza en el país. Para que tengan una idea, cuando hablábamos de macroeconomía. Entonces, es un estudio global del país, que quede claro, jóvenes. Como yo les explicaba, niños, como yo les explicaba anteriormente, jóvenes, la economía es una ciencia. Y al ser una ciencia, como es una ciencia social, inclusive aplica mayormente el método científico. Es el que mayormente se relaciona el método científico. Porque ya le había explicado a ustedes, jóvenes, a través de la observación, analiza, trata de determinar sus causas y consecuencias. Pero también aplica otros métodos, como les había mencionado, el método de la inducción o el método de la deducción, jóvenes. Ahora sí. Cuando hablábamos de esto, jóvenes, del método de la deducción, inducción, decimos lo siguiente. Chicos, la economía busca establecer principios. Cuando hablamos de principios o teorías, cuando hablamos de teorías, hipótesis, jóvenes, para identificar las posibles causas que rigen los fenómenos económicos. Ya había explicado que era un fenómeno económico, jóvenes. ¿Recuerdan ustedes un fenómeno económico? Son eventos producidos por el grupo de personas cuando buscan satisfacer y mejorar sus necesidades materiales.
Entonces, los métodos de la economía tratan de buscar las posibles causas. Por ejemplo, ya lo había explicado, la causa, por decir, de la migración venezolana, la causa, inflación. Consecuencia, no se dan cuenta, jóvenes, vinieron a Perú como consecuencia de esta migración. Como consecuencia de esta migración, jóvenes, han ocupado muchos puestos de trabajo y la mayoría de nuestros compatriotas no se encuentran, algunos, no digo que todos, algunos entonces no vemos, inclusive no por ofender, jóvenes, inclusive jóvenes, ha aumentado el comercio ambulatorio. Y que no es normal, porque yo no puedo criticar, porque hoy en día, producto de esta pandemia, el ser humano tiene que ingeniárselas para poder sobrevivir, jóvenes. Entonces, yo le mencionaba a ustedes, la economía tiene una metodología. Busca establecer principios y modelos. Busca establecer las posibles causas y leyes que rigen los fenómenos económicos. Pregunto yo, Pedro, ¿estás ahí, Pedro, por favor? ¿Puedes activar tu audio? Dígame, profe. Sí, dime, Pedro. Dime, Pedro, por ejemplo, ¿recuerdas que había mencionado que la economía, ¿por qué se consideraba una ciencia social? Porque es para todos. ¿Ah? Porque es para todos. Chicos, porque estudia el comportamiento humano. Principalmente la economía es una ciencia social porque estudia el comportamiento, jóvenes, humano, en el aspecto económico. Chicos, pregunto, ¿la economía puede agarrar los métodos, por ejemplo, de la historia?